Bienvenidos amigos de nuevo a este su programa de entrevistas en el distrito, donde la verdad no se edita y las preguntas no se pactan. Es un programa, como bien saben, dedicado a la cultura. Nos gusta entrevistar a personas que tienen mucho que aportar y que a través de sus libros pues conocemos su trayectoria y abundamos en trasladar cultura, que una sociedad sin cultura no es nada. Pero es que además, a partir de ahora, también les adelanto ya, no solamente hablaremos sobre sus libros, sino también sobre sus discos y sobre sus obras, por lo que deducirán que próximamente pasarán también por este plató, este humilde programa, artistas muy señalados de la cultura española que estamos seguros que estarán encantados de conocer. El invitado que nos acompaña hoy, la última vez que vino, causó muchísima polémica. Tan es así que el programa fue censurado, como lo oyen. En pleno siglo XXI, 2025 año, pues el programa fue censurado. Censurado en redes sociales. No sabemos el motivo, el caso es que es cierto que en TDT tuvo un éxito increíble y fue porque hablamos sobre este libro, un libro que no está censurado, que está siendo récord de ventas, que se continúa vendiendo no solamente en España. La mujer bajo el yugo del Islam. Desconocemos los motivos por los que no gustó, pero bueno, basta que haya sacado otro nuevo libro del que vamos a hablar hoy para tenerle aquí hoy con nosotros. Hablamos ni más ni menos que probablemente el mayor experto a nivel mundial en las tres religiones monoteístas, tanto la musulmana como la cristiana como el judaísmo. Es Ras Salam, que además es doctor en, voy a leerlo porque tiene tantas titulaciones, filología árabe, estudios árabes, islámicos y también ciencias religiosas. Es una persona que ha escrito más de 20 libros, que es profesor de universidad, que es una referencia internacional en cualquier debate que se precie sobre religión y que además, por si fuera poco, fue una persona que vivió tres guerras, la invasión de Kuwait en su momento, la guerra de Irán-Irak y también la llamada madre de todas las guerras, que perdió Saddam Hussein. Saddam Hussein le persiguió, estuvo detenido, estuvo torturado, estuvo condenado a muerte y se salvó gracias, que está reseñado en este libro, porque Dios existe, si no, no estaría aquí con nosotros. Palizas, auténticas barbaridades tuvo que sufrir este hombre que desde que llegó a España fue acogido en asilo y está aquí hoy con todos nosotros. Y vamos a hablar sobre este libro que tenemos aquí, La Iglesia Oriental frente al Islam, una obra demoledora que está denunciando el genocidio cristiano que están sufriendo hombres y mujeres por profesar una religión en países de mayoría árabe musulmán. ¿Por qué se callan los gobiernos occidentales? ¿Qué ocurre para que la prensa internacional, los grandes tenedores de información, no haya ni un solo programa sobre particular, ni una sola portada? ¿Han visto algún debate sobre ello? Bueno, pues ya les adelanto que el programa de hoy probablemente en YouTube no les vuelva a gustar. Es su problema, pero aquí siempre buscamos la verdad a través de los libros y de la cultura. Ya saben, a ver qué nos cuenta Ras Salam. Entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres. Comenzamos. Ras Salam, muchísimas gracias por estar aquí hoy con todos nosotros de nuevo. Gracias a ti, Javier, amigo. Para mí es un placer siempre estar aquí. Esta es mi casa. En fin, el libro que tenemos aquí, insisto, La Iglesia Oriental frente al Islam, es un libro de aproximadamente 400 hojas. Es un libro muy prolijo en información, es historia pura de lo que es la cultura islámica y cristiana, y aparte, los que tienen dudas, los que no están muy centrados en las diversas ramas, sobre todo de la Iglesia cristiana, se los recomiendo porque abre muchas luces, algunos tenían dudas. El libro comienza con un prólogo, que lo vamos a ver aquí ahora, del obispo cardenal católico iraquí, Luis Rafael Il Sacco, en el que, además de dedicártelo, dice de ti que eres un buen cristiano, y que dice que has tenido que huir de Irak como otros buenos cristianos. Raz, ¿es posible ser cristiano hoy en día en Irak y sin tener represalias o sin temer seriamente por la vida? Es imposible, por sencilla razón, porque es muy difícil la convivencia con el Islam. El Islam no es una religión, es una ideología dictatorial. Es un movimiento social, político. El Islam es imponer. Por lo tanto,
no hay libertad religiosa en los países de mayoría árabe musulmana. Por lo tanto, es muy difícil convivir y practicar y mantener, sobre todo mantener la fe cristiana en los países de mayoría árabe musulmana. Podía ser antiguamente con los gobernantes dictatoriales políticos. Es como el caso de Saddam Hussein. Había cierta libertad religiosa en Irak. ¿Por qué? Porque Saddam Hussein no era religioso, era dictador político. Por ejemplo, en Libia, con Muammar el-Gaddafi, de lo mismo, con Hosni Mubarak en Egipto, con Ali Abdullah Saleh en Yemen, eran dictadores políticos, sobre todo en Irán. En Irán, el Shah de Irán también era un dictador político, no era un dictador religioso, como lo que son ahora los ayatollah en Irán. Es una dictadura política religiosa, es decir, peor, imponer la religión musulmana en el país donde gobiernan. Vamos a hablar un poquito de ti, si te parece, para hacer un pequeño preámbulo para aquellos que no te conocen todavía. Vamos a ver, tú conoces como nadie la cultura árabe musulmana, tú has vivido, has convivido con sunitas, con chiitas, pero eres cristiano caldeo. ¿Vale? Sí. Bien. Entonces, y a mucha honra. Sí. Sí, pero sin embargo en el libro tú cuentas que has vivido una experiencia muy dura. Yo les recomiendo, creo que es el capítulo 3, en el que cuentas cómo llegas a tener un Kalashnikov encima en la terraza de tu casa y tu hermana te dice porque había ya un problema con el tema de que os querían ya ir a por vosotros, en el que tu hermana te dice, y que además es desgarrador, si finalmente, antes de que me secuestren, pégame un tiro. O sea, tiene que haber sido terrible esa experiencia. ¿Qué es lo que ocurrió exactamente? Fue en el año 1991. Yo estuve en la guerra de la tormenta del desierto. Me salvé ahí de un milagro. Que te dispararon 2 veces, ¿no? 2 veces. Y me salvé durmiendo entre los cadáveres a lo largo del camino entre Kuwait y Irak, cuando retiramos de Kuwait. Y llegué a casa pues muy herido. En este momento hubo una rebelión chií contra el régimen de Saddam Hussein en Basora. Y los rebeldes controlaron la ciudad y empezaron a gritar de que vamos a perseguir a todos los cristianos, vamos a matar a todos los hombres cristianos y a llevar las mujeres como esclavas sexuales para ellos. Nosotros no tuvimos más remedio, sobre todo yo, como era militar, era un teniente y sabía manejar armas y todo, pues hacíamos guardias en el jardín con un arma para ver si entraba en mi casa, porque mi casa era muy conocido ahí. Y nosotros somos 5 hermanos, mi padre, mi madre y una hermana tenemos. Mi hermana ahora está en Australia, está felizmente casada y felizmente vive en Australia. Aparte de 3 primas mías también vinieron a mi casa a esconderse entre nosotros. Y entonces yo, es que me tocaba siempre la guardia de la noche, porque era la noche, siempre los musulmanes atacaban por la noche. Y a mí me tocaba por la noche solo. Entonces toda la noche venía mi hermana llorando, suplicándome, si vienen los musulmanes, por favor, pégame un tiro antes de que me llevan esclava. Claro, yo llorando, ¿cómo voy a...? Normal. Y pasaron los días, hemos vivido casi 2 meses en este calvario, hasta que el régimen de Saddam Hussein, el ejército de Saddam Hussein, arrasó toda la ciudad y, retiró de todos los rebeldes, acabó con la rebelión y controló la ciudad de nuevo, hasta su caída en el año 2003. Pero, Raz, la invasión de Irak fue hace ahora justo 22 años ya, sí. ¿Cómo pasa el tiempo? En marzo del... Sí, o sea, ha sido ahora, recientemente. Cuando ya empieza a estar ya controlada la zona por Estados Unidos, va a hacer ahora justamente 22 años. De aquello que tú has vivido, que estabas allí, que decían que se iba a llevar la libertad
a Irak. De aquello que tú has vivido allí, al conocimiento que tú tienes de cómo está ahora ese país, ¿en qué ha cambiado si es algo para bien? Eso yo siempre lo digo en mis clases, en mis conferencias, en mis entrevistas. El Occidente es ignorante del Islam, de su objetivo y de su historia. El Islam se extendió en toda esta zona, en Mesopotamia, en Asia Menor, en Persia, en el norte de África. Se extendió por el filo de la espada, por guerras, obligando a la gente a convertir al Islam. Y ahora no ha cambiado el tema. El Islam siempre es imponer, como dije anteriormente, es una ideología dictatorial. Por lo tanto, no ha cambiado a peor. El Occidente apoyaron las revueltas y protestas, por ejemplo, antes en Irán, cuando estaba el Shah de Irán, apoyaron los rebeldes, los seguidores de los Ayatollah, y acabaron con el Shah de Irán. ¿Qué hicieron? Han cambiado un régimen dictatorial político por un régimen dictatorial religioso. Es decir, peor. En Irán está aplicando la ley islámica. Y antes no se aplicaba la ley islámica. Los cristianos en Irán, había también cristianos en Irán, tenían cierta libertad religiosa. Pasó lo mismo, no aprendieron de Irán, pasó lo mismo en Irak. Ahí estaba gobernando Saddam Hussein, los cristianos teníamos cierta libertad religiosa en Irak. Yo vivía ahí. Yo no quiero ver a Saddam Hussein ni en pintura. Es un dictador, es un tirano. Pero cambiar Saddam Hussein por estos tiranos religiosos chiíes es que no han hecho nada. Han empeorado las cosas en Irak. Y empezó la persecución cristiana en Irak. Aumentó la persecución cristiana en Irak a partir de la caída de Saddam Hussein. Los cristianos ahí no saben, no tienen ninguna libertad religiosa, no saben cómo convivir con los musulmanes. En Irak, antes de la caída de Saddam Hussein, había casi 1,5 millones de cristianos. Hoy día no llegan a 200.000 cristianos y los que están ahí están desesperados, no saben qué futuro les espera. En Irán lo mismo, en Irán había casi 1 millón de cristianos, hoy día no llegan a 50.000 cristianos. ¿Sabes que en los cárceles del régimen de los Ayatollah hay casi 10.000 cristianos presos y algunos están esperando la muerte y nadie habla de ello? Yo puedo hablar de miles de experiencias de cristianos sufridos ahí. Y luego tampoco aprendieron de la experiencia de Irak. El Occidente apoyaron las revueltas y protestas de la llamada primavera árabe en diciembre del año 2010. Acabar con regímenes dictatoriales políticos como en Libia, en Yemen, en Egipto. Y ahora, ¿qué pasa con Yemen? Está en una guerra civil tribal. En Libia de lo mismo. En Egipto están gobernando los hermanos musulmanes, son mucho más fuertes que antes. Por lo tanto, el Occidente sigue trapicheando con el Islam. De hecho, si me lo permites, que aquí el protagonista siempre es el invitado, pero esta misma semana ha sido recibido por Macron un tío que hace 3 meses iba en una motocicleta matando a gente en Siria. O sea, es una locura. En Siria estaba gobernando Bashar al-Assad. ¿Qué están gobernando ahora? Sí, el Giulani. La historia del Giulani, que era la mano derecha de Ibrahim, el califa Ibrahim, que era el fundador de ISIS, que yo lo conozco muy bien, que era de Mosul. Increíble. Y este es el trapicheo el que hay del Occidente. De todas formas, nuestro invitado de hoy es experto, doctor, sobre teología bíblica, filología árabe, estudios árabes y islámicos y ciencias religiosas, casi nada. Sin embargo, quizás sea porque es un hombre muy valiente que lo ha demostrado a lo largo de su vida, por la que a veces ha pasado cosas como estas. Vamos a ver esta imagen.
has tenido que salir a desmentir que eres islamófobo, xenófobo, bueno, y algunos te han calificado de una forma un poquito más venial como políticamente incorrectos. ¿En qué se basan exactamente tus críticos para hacer estas campañas de desprestigio que a veces te han hecho? Pues es que no lo sé, por decir la verdad. Solamente a mí me llaman de ultracatólico también, me llaman facha, me llaman ultraderecha. Yo no sé de dónde sacan estas calificaciones. Lo que pasa, yo cuando hablo desde el conocimiento exacto de la causa. Yo digo verdades con fundamento y también cuento lo que yo he estudiado, mi experiencia personal y mi convivencia con el Islam. Hoy día, aquí en España, esta gente que nos califican de estas calificaciones, esta gente, lo que nos llaman de estas calificaciones, cuando entran en las iglesias, insultan a Jesucristo, insultan el Señor, insultan, profanan las iglesias y no pasa nada. Este es sin ningún fundamento, sin ninguna razón. Esto no pasa nada. Este es progres, libertad de expresión, democracia, le llaman ellos, y no pasa nada. Pero nosotros, cuando hablamos del Islam con fundamento, además cuento yo mi experiencia personal y mi convivencia con el Islam, nos califican de todo. Ese es el país en el que estamos viviendo. Los musulmanes también, yo recibo todos los días amenazas de los musulmanes, no tienen ni vergüenza ni miedo de matar a los cristianos en sus países de mayoría. Pero nosotros, cuando decimos la verdad del Islam, nosotros somos islamófobos y odiamos el Islam y los musulmanes. En tu libro, yo creo que está sobre la página 120, creo recordar, que creo que hay a estas personas, a los que digo más buenistas, acomplejados, progres, los llamas maricomplejines, creo, ¿no? En el libro. Bueno, hay algo en el libro que les voy a leer, citar textualmente. La amenaza islamista yihadista se está trasladando poco desde el Oriente mediante la inmigración masiva musulmana al viejo continente, incluyendo a España. Esto puede parecer un poco, en fin, es algo grueso, ¿no? Sin embargo, vamos a ver este vídeo. Y un país de 8 millones de habitantes no puede recibir una inmigración descontrolada islámica, porque saben que desaparecerán como país. Y déjenme ponerle dos ejemplos. El primero es Suecia. Suecia tiene 8 millones de habitantes, aproximadamente la población de Hungría, pero ha mantenido las puertas abiertas. Suecia está a punto de convertirse en un estado fallido. ¿Por qué? Porque los servicios sociales suecos, que son extraordinarios, de pronto se encuentran con una llegada masiva de inmigrantes que ni se integran ni se quieren integrar. Y los ancianos suecos, que tienen 70, 80 o más años y son cuidados extraordinariamente, de pronto encuentran con que no pueden salir a la calle, no pueden vender su vivienda y marcharse a otro sitio, porque ¿quién va a ir a vivir a una población de 10.000 habitantes donde de pronto ya 5.000 son musulmanes? Este es el periodista César Vidal, que ahora emite desde Miami, que tuvo un programa estrella aquí en España y que se lo sigue teniendo estrella en Internet, que decía esto hace años y que levantó ampollas. Diciendo exactamente lo mismo que está diciendo ahora nuestro invitado, Raz Salak, exactamente lo mismo. Y vamos a ver esta noticia. Esto era en Suecia. Pues resulta que el ministro de Justicia sueco admite ahora que la política de inmigración de su país ha sido demasiado ingenua y pasiva. Raz, ¿crees que Europa está cometiendo el error, ciertos países, no España, sino en general, que no supieron ver otros y que ahora lo están pagando? Como bien dices tú en este libro. Es un gran error que están cometiendo en el Occidente. Mira, en todo el mundo occidental, cuando llegan los inmigrantes musulmanes, tienen todo el derecho, tanto social como político y religioso. Los musulmanes, cuando llegan al Occidente, tienen ayudas económicas, también tienen la libertad de practicar su religión, tienen muchas mezquitas, incluso tienen
mataderos, musulmanes especialistas en la comida halal. También tienen cementerios, fíjate, cementerios chiíes y cementerios sunís. O sea, tienen la libertad de rezar 5 veces al día, hacer el Ramadán, hacer la peregrinación. Tienen toda la libertad el que quieran en el país. Y eso está bien, este es el respeto, la democracia. A mí me parece muy bien, pero al mismo tiempo estos musulmanes tienen que aprender a dar la misma libertad a las minorías cristianas que viven con ellos en sus países de mayoría. Nosotros no somos inmigrantes, ellos sí son inmigrantes, pero nosotros no. Nosotros somos los originales del país. Yo no soy ni árabe ni musulmán, yo soy mesopotámico. Yo soy descendiente de los primeros cristianos del primer siglo. Los musulmanes nos conquistaron en el siglo VII. Eso es lo que digo yo en mi libro, porque un buen libro, mi último libro, La Iglesia Oriental frente al Islam. Cuando hablo de la Iglesia Oriental, ¿de qué Oriente estoy hablando? Ahora voy a eso. El Oriente Medio, Próximo, Mesopotamia, Persia, Asia Menor. Ahí, esto es todo territorio, era un territorio judío cristiano. En el libro explica, hace una recopilación histórica desde los inicios del nacimiento de Jesús y muerte y pasión de Jesús. También hace un estudio de todas las ramas que existen del catolicismo y del cristianismo. Además, yo les aconsejo que lo lean no solamente por el libro, por historia y por difundir cultura, sino porque explica muy bien cosas que a algunos nos costaba entender y que con este libro quedan bastante claras. Pero ahora que hablas tú de la Iglesia Oriental, claro, ahí estamos hablando de los caldeos, de los asirios. ¿Nos podéis explicar para gente profana, de una forma sencilla, exactamente lo que es la Iglesia Oriental? Pero antes de hablar de las iglesias orientales, tenemos que saber por qué vino Jesús a la tierra, porque todas estas iglesias orientales empezaron en el primer siglo, gracias a las predicaciones. Ávidos estamos de escuchar. A las predicaciones de los primeros apóstoles de Jesús. Hay miles de razones de la venida de Jesús a la tierra. Principalmente Jesús vino para el sacrificio, vino para dar su vida por la humanidad, vino para limpiar el pecado original de la humanidad. Eso es lo que dice en el libro de la carta del apóstol Pablo a los romanos, el capítulo 5, el versículo 12. Por un hombre pasa el pecado, que es Adán, y por otro hombre perfecto, que es Jesús, se quita el pecado. Y también la carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan, también dice, por la sangre de Cristo limpia el pecado del hombre. Por lo tanto, principalmente Jesús vino a morir para limpiarnos del pecado original. El segundo razón más importante, Jesús vino para predicar el reino de Dios. Por eso cuando dijo en Mateo 28, el capítulo 28, el versículo 19, el 20, le dijo a sus apóstoles, váyanse predicando, enseñando y bautizando en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y así fue. Los primeros apóstoles se fueron a todo el mundo a predicar. Santo Tomás pasó por Mesopotamia, dejó ahí 2 de sus discípulos, Adán y Mari, y formaron comunidades cristianas del primer siglo en Mesopotamia. Y San Tomás luego murió en India como mártir. San Marcos se fue a Egipto a predicar el Evangelio también y formó comunidades cristianas en Egipto. Judas Tadeo y Bartolomé se fueron a Armenia a predicar también. San Pablo fue a Damasco, a Chipre, Malta, al Mediterráneo, Grecia, y terminó en Roma muriendo como mártir. San Pedro también se fue a Roma a predicar el martirio. Y así se extendió el cristianismo en todo el mundo, predicando la paz
la armonía, la convivencia. Nunca obligaron a nadie a convertir al cristianismo. Al contrario del Islam, el Islam se extendió por el filo de la espada, obligando a la gente a convertir al Islam o pagar el tributo, cortando cuellos de los nativos de estos países. Y ahí se formaron la iglesia caldea, por ejemplo, la iglesia caldea, ahí se formaron... Hay cuatro, está la siria, está la caldea, está la meronita y la... Hay seis ritos cristianos están orientales. todos detallados en el libro. En el libro los detalla todos, además explica los ritos y las diferencias que hay entre todos. La iglesia caldea y la iglesia siria está en Irak, la iglesia maronita en el Líbano, la iglesia malquita que está en Siria e Israel, la iglesia copta en Egipto y la iglesia armenia en Asia Menor y Armenia. Y todas estas iglesias se fueron fundadas desde el primer siglo. En Irak, por ejemplo, el actual Irak, hay casi 30 millones de habitantes. Irak es un país multicultural, multiétnico, multireligioso. La religión predominante hoy día es el Islam. El 60% son chiíes y el 35% son sunís. Pero el 3% son cristianos de todas las ramas del cristianismo. Asirios, caldeos, jacobitas, todos. Y todo esto lo explico en este libro. Los originales del país, los nativos de Irak, Irak era la antigua Mesopotamia, tiene raíces judías y cristianas. Los musulmanes conquistaron Irak en el año 636, pero, como he dicho, nosotros somos frutos de las predicaciones de Santo Tomás en el primer siglo en Irak. Y en Irak fue gobernada por varias civilizaciones. Fue la civilización persa y también los cristianos de los primeros siglos han sufrido la persecución también persa, sobre todo en el siglo IV, bajo el reino de Shabur II, que Shabur II mató muchísimos cristianos, persiguió a los cristianos y mató muchísimos cristianos ahí. Se dice que Shabur II, entre los años 350 y 370, mató entre 100.000 y 100.000 y 200.000 cristianos en Irak. En aquel tiempo eran muchísimos. Y luego también se levantó otra vez el cristianismo gracias a los obispos y los sacerdotes. Empezaron a predicar también, se levantó otra vez el cristianismo ahí, formando comunidades cristianas. Pero otra vez, con la conquista árabe musulmana, los musulmanes desde el siglo VII, desde el año 636, hasta hoy día han sido perseguidos. Y hoy día estamos en el siglo XXI, en el año 2025, están más perseguidos que nunca. Yo recuerdo que desde siempre en Irak, yo he vivido desde que era niño, los musulmanes nos llamaban Nasrani wasakh kafir, nazareno, sucio, infiel. Y nos perseguían en el colegio, en la calle, nuestros colegas en el colegio, los musulmanes. Y luego también con la caída de Saddam Hussein empezó ahí la persecución cristiana muy, muy clara. Porque en la época de Saddam Hussein las bebidas alcohólicas estaban permitidas, había muchos bares, discotecas, se vendía alcohol muchísimo. Mi padre era un distribuidor de whisky en Irak. Los cristianos manejaban este negocio, porque era un negocio próspero. Los musulmanes, la gran mayoría de los musulmanes, en aquel tiempo no eran tan practicantes, bebían también alcohol en Irak. Cuando cayó Saddam Hussein y vino este régimen chií, empezaron a perseguir todos aquellos cristianos que vendían alcohol, entre ellos mi padre. Mataron a mi padre, mi tío, 70 personas de mi propia familia. Yo recuerdo de un primo mío que le pegaron un tiro en la puerta de una farmacia delante de su hija de 10 años todavía,
que ya es mayor, todavía está afectada, no puede hablar, y su mujer también todavía está enferma psíquicamente y no habla con nadie. Por eso, recuerdo también en el año 2006 mataron un sacerdote, el Paul Escándar, en la puerta de su parroquia. 2007 mataron 4 sacerdotes en sus parroquias, entre ellos el padre Reguit, un joven de 30 años. Yo lo conocí desde que era niño. En el año 2009 mataron al obispo de Mosul, Potros Rajo, que es un familiar mío. Le secuestraron y le cortaron su cuerpo en 3 trozos y cada trozo le dejaron en una calle en Mosul. Y no hablamos de Daesh, que hizo unas barbaridades en Irak. Nuestro invitado, cuando está hablando de estos datos, aquí puede decir pues, un poco exagerado y no hay documentación, ¿no? Pues vamos a ver esta noticia sobre datos oficiales. En 2003 en Irak había 1,5 millones de cristianos y ahora no llegan a 300.000. Huyeron para escapar de la persecución yihadista y Occidente no les apoyó. Vista esta pregunta, hay que hacerle a nuestro invitado la pregunta más importante sobre la que basa su libro. ¿Está en marcha un verdadero genocidio cristiano? Nos va a contestar, pero después de la publicidad. Continuamos, amigos, en su programa favorito, en su canal preferido, en Distrito TV. Continuamos hablando con nuestro invitado de hoy, Ras Salam, sobre un tema bastante delicado, pero siempre saben que aquí siempre respetamos la Constitución, los derechos humanos y también la libertad de expresión. Le habíamos hecho una pregunta muy complicada que esperemos que ahora nos responda Ras Salam, que si se está produciendo en el mundo un genocidio cristiano, viendo las pocas noticias que salen, que no parece que a mucha gente le interese o le preocupe, pero Ras Salam, ¿en qué situación se encuentran ahora los cristianos en los países de mayoría árabe musulmana? Mira, el derecho a la libertad religiosa está normalizado por la ONU desde el año 1948 y dice textualmente: toda persona tiene el derecho de profesar su religión, incluso a no creer en Dios, sin ser perseguido ni obligado a cambiar su religión. La pregunta es, en los países árabes musulmanes, ¿hay libertad religiosa? Con todo lo que he vivido yo en mi propia carne y de mi familia, puedo asegurar que no. Los cristianos en los países árabes islámicos están pasando un calvario, están pasando una verdadera persecución y un verdadero genocidio. Y nadie habla de ello, ni siquiera el Vaticano. El Vaticano, cuando habla de los cristianos orientales, bueno, están pasando mal, pero están pasando mal ¿cómo? ¿A manos de quién? A manos de los musulmanes. Es verdad, no todos los musulmanes son malos ni yihadistas, porque si 1.600 millones de musulmanes son todos yihadistas o malos, apaga y vámonos. Pero quienes están matando a los cristianos en los países de mayoría árabe musulmana son musulmanes, están matando en el nombre de Allah, leyendo el Corán. A mí, cuando me secuestraron y pusieron la espada en mi cuello, estaban leyendo los versículos del Corán, la sura 8, el versículo 12, y la sura 47, el versículo 4.
Los dos versículos dicen hay que cortarle el cuello a los infieles. Por lo tanto, los cristianos están pasando muy, muy mal. Tenemos el ejemplo, o sea, no hace mucho, con el cambio del régimen de Siria. En Siria había casi 1 millón de cristianos en Siria. Han matado solamente el primer mes de la llegada del nuevo presidente de Siria, el terrorista, el Jolani. El que ha sido recibido por Macron, esta semana, ¿no? Eso es. Pues en la primera semana de su llegada al poder, con la caída de Bashar al-Assad, han matado casi 1.100 cristianos. Entre ellos, 3 conocidos míos, iraquíes. Porque en Irak, cuando empezó la persecución cristiana en Irak, muchísimos cristianos se fueron a Siria, a refugiarse en Siria, bajo el régimen de Bashar al-Assad. Cuando cayó Bashar al-Assad, el Yulani y su banda de terroristas empezaron a perseguir los cristianos en Irak. En Egipto, de lo mismo, a manos de los hermanos musulmanes. Cuando cayó Hosni Mubarak, llegaron al poder los hermanos musulmanes. Y los hermanos musulmanes destruyeron casi 58 iglesias. Nadie me cuenta, yo he estado ahí en Egipto 2 veces y he vivido con los coptos. Aunque los coptos, los cristianos de Egipto, la mayoría son ortodoxos, no son católicos. Pero hay casi 300.000 cristianos católicos que viven ahí. Y los cristianos coptos son los originales del país. Los musulmanes conquistaron Egipto en el año 641 y están persiguiendo a los cristianos y nadie habla de ello, obligando a las mujeres musulmanas a llevar el velo. Están secuestrando a las jóvenes cristianas y le obligan a casar con hombres musulmanes para cambiar su religión. Esto es lo que está pasando en Egipto y nadie habla de ello. ¿Por qué? Por miedo. ¿Miedo de quién? De los musulmanes. Pero los musulmanes no tienen miedo de perseguir y matar a los cristianos en sus países. Todos recordamos el genocidio armenio en la Primera Guerra Mundial, que los musulmanes otomanos mataron casi 1,5 millones de cristianos armenios y 500.000 cristianos caldeos y sirios de Irak. Hasta hoy día estamos nosotros todos los años en el mes de abril, 24 de abril, ahí donde empezó la matanza de los armenios. La fecha exacta de la matanza de los armenios en la Primera Guerra Mundial, el 24 de abril. Todos los años, el 24 de abril, nosotros nos reunimos, unos cuantos cristianos orientales en Francia, en Alemania, para hacer discursos y contar las experiencias de los sobrevivientes de aquella matanza. Y pidiendo al régimen de Turquía, de Erdogan el musulmán, el radical musulmán, para que reconoce este genocidio, y hasta hoy día no quiere reconocer este genocidio. Cuando uno estaba leyendo este libro, uno se pregunta, vamos a ver, todas estas cosas que están descritas aquí, esto no puede ser, porque es que no hay ninguna movilización ni política, ni a nivel de gubernamental internacional, ni incluso a nivel religioso. Luego te voy a preguntar qué opinas que ha hecho el Papa Francisco, que Dios la acoja en su seno, sobre lo que ha ocurrido con la persecución de los cristianos durante su papado. Pero alguien dice, esto vale, tiene que ser algo exagerado. Entonces, claro, entra uno en internet y después de buscar mucho, sí que es cierto que encuentra ciertas noticias, algunas como esta. Esto en Nigeria. Entre 2022 y 2024, lo que dice Ras Salam en su libro es cierto, pero es que podemos estar hablando de Afganistán, de Somalia, de Libia, de Pakistán y de infinidad de países. ¿Este silencio es cómplice o tiene algo que ver con el complejo ya asumido no solamente del cristianismo, sino de Occidente? Este complejo, este miedo, esta idea, la sociedad occidental está dormida. La sociedad occidental
tiene que despertar. Está drogada por la alianza de la civilización, por el encuentro de las tres religiones. Y la pregunta es clara. ¿Se puede dialogar con el Islam? Te puedo asegurar que no. ¿Por qué? Porque sus doctrinas, las doctrinas del Islam, prohíben el diálogo y la convivencia con otras religiones. La Sura 5, el versículo 51. Yo he participado en muchísimos congresos. En todos me echaron. ¿Por qué? Porque siempre concluyo mis charlas leyendo este versículo. Sura 5, 51. El versículo 51 dice: creyentes, no hacéis amistades con los judíos o los cristianos, porque quien trabe amistad con ellos, hace uno de ellos. En mi libro cuento la experiencia de un obispo de origen francés, pero nació en Argelia. Pierre Carriel. Este obispo era el primero, el que hizo un llamamiento al diálogo, a la convivencia con el Islam. Porque este nació en Argelia y conoce muy bien la religión musulmana, conocía muy bien la religión musulmana. Hablaba el árabe, nació en el año 1936, pero era de origen francés, era cristiano católico. En el año 1980 fue nombrado obispo de Argelia. Y ahí siempre predicaba el consenso, la convivencia, las palabras de Jesús en el Evangelio. Y fue asesinado en el año 1996 por predicar la convivencia y el consenso con el Islam, por los mismos musulmanes. Por lo tanto, no hay, en realidad, no se puede convivir con el Islam. Como dije yo al principio de la entrevista, el Islam es una ideología dictatorial, es imponer. La Sura 9, el versículo 33, dice textualmente: el Islam está por toda otra religión. Y yo, este es un libro de verdad que me ha costado muchísimo. ¿Por qué? Porque es el resultado de muchas oraciones, de muchas investigaciones, mi experiencia personal con el Islam. Y de mucho sacrificio y de haber recibido palizas. Yo lo recomiendo, y perdona que te interrumpa, Sala, sabes que aquí los invitados sois los únicos que debéis de hablar, pero es que este libro hay una parte, sobre todo el capítulo 13, que yo se lo recomiendo que lo lean, poner los pelos de punta. Es la historia de una persona, de un ser humano, que a lo largo de su vida ha estado perseguido constantemente, simplemente porque es cristiano. Pero es que estuvo perseguido por Saddam Hussein dentro del ejército, al que le ascendieron oficial por su capacidad intelectual, y cuando se enteraron que sus trabajos en la universidad versaban precisamente sobre escritos críticos con el Islam, recibió palizas, ha estado detenido, ha estado torturado y le tuvieron que sacar a través de Jordania. Te iba a preguntar por las ramas del cristianismo, el ortodoxo, el cisma de 1042, pero si te parece que así lo dejamos mejor para que la gente compre el libro y lo lea detenidamente. Pero sí que me gustaría preguntarte, porque a lo largo del libro se te ve como indignado, se te ve como impotente, se te ve como una persona que conoces de primera mano todo lo que está ocurriendo. De hecho, nada más que hay que entrar en internet y ver lo que efectivamente todo lo que tú dices está documentado. Cuentas muchísimas historias. Yo recomiendo también que se lean la que habla cómo él fue a Irán con un grupo de cristianos caldeos y de turistas, simplemente para ver cómo estaban las familias, si las podían ayudar cristianas. Es desolador, es descorazonador la experiencia que cuenta, que por cierto, os salvasteis de milagro, como al final parece ser que se dice en el libro. Pero, Raf, ¿cómo calificarías lo que está haciendo la ONU, la Unión Europea y el Vaticano en los últimos años, y cómo calificarías tú lo que ha hecho el Papa Francisco con respecto a este genocidio que tú denuncias? En realidad no han hecho nada, callaos. Es un callao, es una persona que no hace nada, pues no está de acuerdo. ¿Te ha defraudado? A mí muchísimo. No, es que el Occidente todo ha defraudado. ¿Por qué?
Porque el Occidente habla de la libertad, de la democracia, habla de, por ejemplo, la igualdad de género, habla de todo eso. Y allí en los países de mayoría árabe musulmana es que no hay derecho ni a la mujer, ni a los cristianos, ni a nadie. Y nadie defiende a la gente pobre ahí. Es que ese es el problema. El problema que tiene el Occidente es el miedo. Y este miedo está... como decorado con no ofender al Islam, no generar problemas, no todos los musulmanes son malos, pero es que esto todos lo sabemos, pero es que hay que decir la verdad. Y nosotros, y a mí lo que más me indigna también es la iglesia misma está callada sobre este tema, no defienden a sus hermanos en el Oriente, no defienden a los hermanos perseguidos en Irak, Siria, Egipto, en todos estos, en Nigeria, cuando sacaste Boko Haram, está haciendo barbaridades con los musulmanes en Nigeria. ¿Tú compararías, Raz, lo que está ocurriendo ahora con los cristianos a los que, con lo que pasó con los judíos en el siglo, o sea, con Hitler a partir del 36? Digo esto porque a lo mejor puede parecer exagerado. A los judíos se les ponía la cruz de David, pero es que en este libro se narra y se dice cómo hoy en día algunos países, algunos sitios, en las casas y en las propiedades de los cristianos les están poniendo la N de nazarenos. Eso lo explicas también en tu libro. Te iba a hacer ya me están diciendo que tenemos que ir rápido. Hay infinidad de preguntas que me quedan en el tintero, que dan para otra entrevista seguro o para dos. Pero tú ahora mismo tienes una cámara ahí delante. A todas aquellas personas que después de comprar y lean el libro, ¿qué les pides, qué les aconsejas o qué les reclamas para intentar paliar o acabar con este genocidio que tú denuncias que está ocurriendo con los cristianos en el mundo? Hombre, primero el conocimiento exacto de lo que es el cristianismo. Jesús, es verdad, nos enseñó a amar, perdonar y todo eso. Yo lo tengo cumplido. Yo amo, perdono, pero al mismo tiempo Jesús dijo en Juan el capítulo 18, hay que decir la verdad. Por eso he nacido y por eso he venido, para decir la verdad. Y debemos que decir la verdad. Condenar la persecución, el verdadero genocidio que están sufriendo los cristianos en Irak. Además, es verdad que yo soy de origen oriental, de origen mesopotámico. Además de mis orígenes, yo tengo el conocimiento exacto, gracias a mis estudios, sobre el Islam, sobre las iglesias orientales, la historia de Mesopotamia y todo eso. Yo sí tengo miedo. Lo que estoy contando aquí, porque no quiero que pase, no quiero vivir lo que en mi país natal, en mi país actual, España, lo que he vivido en mi país natal, Irak. Este es mi llamamiento. Yo llamo a todos los cristianos de bien informarse, conocer bien su religión y también conocer el Islam. Porque el Islam es un peligro real, no solamente en el Oriente, sino en el Occidente. Pues para saber si eso no es verdad, lo que dice nuestro invitado de hoy, son opiniones. Aquí está el libro, se compra, se lee y luego pues se sacan sus propias conclusiones. Y sobre todo pues lo que pretende este programa, inculcar cultura a todos los que nos ven y a nosotros mismos. Raz Salán, ha sido un placer enorme, me quedan infinidad de preguntas por hacerte. Sabes que eres una de las personas que más has venido a este programa, por algo será, porque la gente te demanda luego en redes sociales, y que sepas que es un honor y un orgullo tenerte como compatriota. Muchísimas gracias. Siempre un placer estar aquí en tu programa y cuando Muchísimas gracias. No doy más abasto, tengo que despedirme rápidamente. Simplemente quiero dar también las gracias, que a veces solo nos acordamos de quien está aquí en este programa, pero también del equipo que hay detrás, a Celia, a Javier y a José Luis. Muchísimas gracias por el trabajo impecable que hacen siempre en realización y producción. Nos vemos pronto en el próximo programa. Ya saben, entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres. Nos vemos pronto.